En cuanto a las experiencias, hay una en lo particular que en lo personal me ha llamado la atención, que es la revista estudiantil de economía, una revista pues única, digamos, en su género y que durante 15 años ha permanecido y donde tú has sido pues el editor, el director y también el promotor de todo esto para lograr una formación también como profesionales, Claro. pero por el otro lado con la inquietud de la investigación. Platícanos un poco sobre esta experiencia de la revista. Sí, bueno, definitivamente, pues economía es una ciencia social, ¿verdad? Estudia al ser humano. En el departamento de economía, desde que yo llegué ahí en mediados de los 80s, pues ya se hacían cosas de investigación por parte de los profesores. Trabajos de investigación pues son muy comunes en las carreras de economía de cualquier parte del mundo. Y entonces, bueno, llegó un momento en que el director del departamento, el licenciado Edwin Aván Santos, me dijo, ¿verdad?, que si podía yo impartir un seminario de economía mexicana en sustitución de un profesor que había estado como por 30 años impartiendo ese curso, ¿no? Entonces, yo acepté un poquito a regañadientes, ¿sí? Tomé el plan de estudios de aquel profesor que yo también admiro y fue profesor mío, ¿verdad?, en algún momento. Y no me gustó, ya no me gustó mucho y entonces pedí que pudiera yo rehacer ese plan de estudios sobre economía, seminario de economía mexicana, y hacerlo un seminario de investigación. Entonces, al final del semestre, digo, sí me permitió hacerlo Edwin, y que además de haber sido mi alumno, pues somos buenos amigos, ¿no? Me dijo, sí, pues puedes plantear otro programa, y le gustó la idea de investigación. Y al final del primer semestre, los trabajos de investigación me parecieron muy buenos, ¿verdad? O sea, son alumnos de 9º semestre. De licenciatura. De licenciatura, que pues ya habían recorrido todo el camino del programa, ¿verdad? Y entonces alcanzaron documentos que se veían bastante completos, como documentos de investigación formal. Entonces le dije, ¿por qué no hacer una serie de documentos de investigación de los alumnos, ¿verdad? Ya había una de documentos de investigación de los profesores. Me dijo, déjame pensarlo, y su idea fue más bien la de crear la revista, la cual me sorprendió a mí también, porque pues realmente yo no conocía revistas científicas arbitradas que presentaran únicamente trabajos realizados por alumnos de pregrado, ¿verdad? Y eso es Revista Estudiantil de Economía, así le pusimos, ese nombre es el que tiene desde el principio. Y desde el principio los trabajos fueron arbitrados. Y sí, muchos de los trabajos inicialmente pues provenían del Seminario de Economía Mexicana. Pero luego pues se fueron sumando otros seminarios, otras clases, ¿verdad? Aunque el trabajo se hacía en el Seminario de Economía Mexicana, pues en realidad yo digamos que me basaba pues en ya toda la formación que traían, ¿verdad? O sea, ahí ya nada más yo dirigía un poquito la elección del tema a estudiar, y luego los iba pues un poquito dirigiendo en la escritura del documento, que tomara un formato científico, pues en todas sus partes, ¿verdad? Un título, un resumen, introducción, un marco teórico bien formulado, una metodología bien elegida, y luego ya después la parte de resultados bien presentada y con sus conclusiones, ¿no? Y sus referencias, de tal manera que bueno, estos trabajos después el alumno pudiera someterlo a Revista Estudiantil de Economía o a cualquier otra revista. O sea, de ahí salieron artículos para otras revistas, pero sí muchos pues
los enviaron a Revista Estudiantil de Economía y se dictaminaron. En la revista, pues yo creo que se rechaza más o menos como un 30% de los trabajos que llegan, un 30-40% más o menos. Y los demás son aceptados, y de esos aceptados, pues más o menos la mitad finalmente son publicados, ¿verdad? Los que no son publicados, aún siendo aceptados, es porque pues son aceptados con cambios, y los autores, quizá por esa todavía falta de madurez en el proceso de publicación científica, y también pues muchachos que van integrándose apenas al mercado laboral, pues ya no se publicaron, ¿no? Es ahí o sea, la revista tiene trabajos buenos que recibe, pero luego los autores muchas veces ya no, pues se desparraman los grupos, ¿verdad? Los equipos de trabajo, y a lo mejor falta ese líder que diga vamos a continuar haciendo los cambios hasta que se publique el trabajo, ¿no? Hay experiencias muy valiosas de los estudiantes que han comentado acerca de su formación, pero también su repercusión que tuvo haber publicado en la revista. ¿Si puedes comentar algunas de esas experiencias? Sí, cómo no. Digo, realmente, pues el contacto con los exalumnos no es tan amplio como a uno le gustaría. Sin embargo, sí, muchos de ellos mantienen ese contacto a través de pues estar al tanto de hacer los cambios necesarios en los artículos, y nos van diciendo lo que va pasando al mismo tiempo en su carrera profesional. A muchos de ellos el haber escrito un artículo con formato científico, y más cuando es publicado, les ha servido de muchas formas. Por un lado, para mostrar algo concreto que escribieron. En el campo de la economía, el trabajo del economista implica hacer reportes analíticos. Y quien te contrata para ver cómo escribes, pues tener ese insumo de un artículo ya escrito y publicado, pues le es muy ventajoso, ¿no? Le puede dar una idea un poquito más clara de qué esperar, ¿no? Y entonces algunos nos han dicho, no, pues sí, en mi proceso de contratación influyó mucho el tener algo publicado por una revista, pues con su ISSN y con comité dictaminador y todo. En otros casos, nos han comentado también, les ha servido en las entrevistas para entrar a universidades, pues en México y en el extranjero, a programas de maestría o incluso programas de doctorado, ¿no? Entonces, en la competencia por entrar a un programa de maestría de prestigio y obtener alguna beca, por ejemplo, ha sido muy significativo el que los estudiantes tengan algo ya publicado, sobre todo cuando aparecen como primeros autores, ¿no? Entonces, esa también es una realidad. Algunos de los trabajos que se han publicado en la revista han sido pues galardonados con premios nacionales de investigación estudiantil, como el premio Tlacaelel, por ejemplo. De hecho, en el primer número de la revista, el primer número fue un trabajo que luego ganó ese premio, que es un premio pues de prestigio a nivel internacional, que por aquel entonces empezaba a abrirse a recibir trabajos que no fueran tesis, ¿va? El premio se dedicaba a tesis, pero luego admitió trabajos, ensayos que no fueran tesis, y ahí varios de los trabajos publicados en la revista obtuvieron ese premio. Al menos digo, en el periodo que me tocó a mí estar como editor y conocer de primera mano esa experiencia. Entonces, premios que le dan prestigio pues también al programa institucionalmente, que obviamente le sirven al alumno pues como parte de su currículum y su formación, y pues el verse que son capaces de
de llevar a cabo estas experiencias. Una cosa muy importante también era, muchos de estos trabajos son investigación aplicada, ¿sí? Es investigación económica aplicada. Entonces, en el ámbito aquí de la ciudad de Monterrey, por ejemplo, tanto en empresas de asesoría como en empresas pues grandes, ¿verdad? Las grandes empresas regiomontanas que tienen sus departamentos de estrategia, el ver trabajos ya aplicados, no teóricos, sino o no inventados, digamos, o no tan aplicados al ámbito de la economía, digamos, macroeconomía, sino a cuestiones microeconómicas muy puntuales, pues también llamó la atención. Y eso generó también una ventaja, digamos, para el alumno que había hecho ese esfuerzo, que había hecho esa reflexión y que había sido capaz de llevar los resultados de una investigación a recomendaciones de estrategia empresarial o bien de estrategia de política pública, en el caso de los gobiernos. Eso es muy interesante porque hay un número muy especial en el cual los estudiantes se abocaron a hacer propuestas que incluso fueron presentadas, tengo entendido, a nivel nacional con un gobierno entrante, ¿no es así? Sí, así es. Nos tocó esa experiencia muy bonita también, ¿verdad? De una idea salida de los propios estudiantes en uno de los seminarios. Al plantearles yo el primer día de clases siempre veíamos, ¿no? cuáles eran temas posibles de investigación para desde el primer día estar trabajando todo el semestre en ello. Y entonces coincidió, era un semestre de enero a mayo, y luego después, pues ese mismo año había elecciones, ¿no? Elecciones para la presidencia. Y en ese periodo empezaba también la cuestión de la consulta popular, ¿no? La consulta para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo. Y entonces a los estudiantes se les ocurrió a un estudiante, oye, ¿por qué no hacer una investigación que nos permita participar en la consulta popular ya con resultados de investigación? Magnífico. Entonces, dividimos la economía así por sectores, ¿no? Y entonces se formaron 9 equipos de 3 personas cada equipo, 3, 4 personas, y entonces cada equipo se abocó a estudiar un sector, a hacer el diagnóstico de la problemática del sector, y de acuerdo a la teoría económica y las lecciones de política pública que hay de otros países, ¿verdad? Hacer recomendaciones de política en ese sector que después entregaríamos en la consulta popular al gobierno, pues a los participantes de la contienda política de ese momento, ¿no? Y entonces fue un ejercicio muy bonito, muy retador realmente. Y bueno, entonces todo ese trabajo, todos esos capítulos se integraron en un número especial de la revista. En ese año, en lugar de haber 2 números, hubo 3. La revista es semestral y ese fue un número... Un número especial. Especial, ¿verdad? Y efectivamente se le entregó al dirigente, ¿verdad? De la Secretaría de la Presidencia de la República. Se le entregó el número así completo, ¿no? Ya cuando asumieron, cuando ya es la toma de posesión, que ya sabemos quién es presidente, etcétera, etcétera, ¿no? Hacemos contacto con esta persona y entregamos el documento, y entonces nos hacen una carta en donde nos agradecen mucho, ¿verdad? Nos invitaron a Los Pinos a ir a presentar los trabajos. Entonces primero nos dijeron que vengan todos los autores y nosotros vamos a correr con los gastos. Y luego nos dijeron, bueno, que vengan nada más la mitad. Y bueno, al final realmente ya no pudo ir nadie, ¿verdad?
Y entonces lo que sí hicimos fue ir a presentarlo en una feria internacional del libro, y se presentó como Ya cuando se publicó el número de la revista. propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo. Esa vez fue, si mal no recuerdo, en Ciudad de México. Y entonces en la presentación pues sí hubo prensa y todo, y pues después se publicó en la prensa pues algunos de los resultados más importantes, ¿verdad? El número incluyó un resumen de lo que era diagnóstico y propuestas, ¿no? Dejando un poquito la parte teórica pues para la lectura de los que llegaran a estar interesados, ¿no? Pues sin duda alguna una experiencia muy valiosa. Se hizo 2 veces, en este periodo alcanzamos a hacerlo 2 veces, ahora para esta de Sheinbaum no se hizo eso, ¿verdad? Pero sí 2 veces alcanzó tanto en el caso del presidente López Obrador como en el presidente Peña, ¿verdad? Se hicieron ese tipo de ejercicios que bueno, también la revista dio como dio el espacio para llevar a cabo un trabajo que motivara a los estudiantes. Es otra cosa, ¿verdad? Cuando tú le dices al estudiante que su trabajo puede ser publicado y que puede tener toda esta repercusión, pues obviamente el esfuerzo, la dedicación, el empeño, ¿verdad? El compromiso con la clase, con hacer las cosas correctamente, pues se nota muchísimo.